Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Somos Aragón. Mi nombre es Enrique Leiva y hoy estamos en un lugar diferente, singular. Estamos en un estudio y es que van a conocer a un artista. No solo porque es arquitecto, sino porque también es pintor, cuyas obras se han expuesto en diferentes partes del mundo. Esto es Somos Aragón. Alejandro Díaz Díaz. Egresó de la carrera de arquitectura de la FES Aragón en el año 2009. Su trayectoria profesional se ha inclinado hacia la expresión artística a través de la pintura. Inició su proceso de autoformación artística desde 2011 hasta 2018, de manera intensa e ininterrumpida, en las ciudades de Guanajuato, San Cristóbal de las Casas y Cozumel, así como Roma, Florencia, Venecia, Nápoles, París, Londres y Berlín, con estancias desde 3 meses hasta año y medio. Estas estancias fueron decisivas para desarrollar un lenguaje visual que articula los vibrantes colores y expresiones de la cultura popular mexicana, con elementos de abstracción geométrica. Todo esto acompañado de una constante sensación de dinamismo visual. Desde hace una década, firma sus obras con el seudónimo 2D. En cuanto a su experiencia docente, se ha desempeñado como profesor de arquitectura, italiano, de historia del arte y arte contemporáneo. Ha sido mediador y ha impartido talleres virtuales en el Museo de Arte Moderno, así como en el Papalote Museo del Niño y el Monumento a la Revolución Mexicana. Su producción artística se puede apreciar en Londres, Roma, Cozumel, Quintana Roo, Ecatepec y Texcoco. Actualmente, integra el uso de medios digitales para crear piezas físicas y virtuales, contribuyendo esto en su búsqueda por materializar visualmente nuestro contexto social y la complejidad de la psique humana. Alejandro Díaz está en Somos Aragón. ¿Cómo estás, Alex? Gracias por invitarnos a tu estudio. Hola Enrique, ¿cómo estás? No, a ustedes gracias por visitarme. Está muy bonito. Cuéntanos sobre este lugar. Muchas gracias, pues este es un proyecto que ya lleva un año, que es la Casa Estudio 2D, y es un lugar donde yo puedo mezclar mis intereses de arquitecto, pero también como pintor. Entonces aquí tengo mi estudio y tengo un espacio para poder trabajar y desarrollar todas las ideas que me vienen a la cabeza. A la cabeza. Oye, Alex, las personas ya conocen o han oído hablar un poco sobre Alejandro Díaz, el profesional, ¿no? Pero en esta entrevista me gustaría más que nos platicara sobre el Alejandro estudiante, el Alex que tenía 18 años y se enteró que se quedó en la UNAM. Cuéntame sobre ese Alex. Guau, era muy distinto. Digo, al final de cuentas sigo siendo la misma persona, ¿no? Sí. Pero en la distancia sí me veo como alguien totalmente distinto. Digo, en la FES cambié bastante, pero si yo recuerdo al Alex de 18 años que fue muy curioso porque justo el día que publicaban los resultados para la UNAM, pues el sitio estaba súper saturado, no pude entrar, entonces yo quería ir a un puesto de periódicos a comprar la Gaceta y todo estaba cerrado, ¿no? Era domingo y yo no sabía si me había quedado en la FES. Y al final de cuentas, consigo por fin una Gaceta y no me acordaba de mi número, ¿no? De mi clave. O sea, era regresar a casa y buscarlo y afortunadamente sí me quedé y me emocionó bastante. Y era un Alex muy distinto, sobre todo personalmente y digo también profesionalmente, ¿no? Pero era un Alex tal vez, digo, como muchos jóvenes de esa edad, más inmaduro, menos experimentado, tal vez muy distinto al Alex de hoy. Y gracias al camino que pasé por la FES y post-FES, es como estoy ahora, ¿no? El Alex actual. Sí, sí, sí. ¿Y dónde vivías en ese momento? Yo en ese entonces vivía en Ecatepec, entonces precisamente cuando yo empecé a ver las opciones, digo, mi opción era obviamente la UNAM, pero tal vez CU era demasiado lejos para mí y no me entusiasmaba la idea de cruzar la ciudad todos los días. Entonces cuando escucho sobre la FES, Aragón, yo dije, ok, voy a probar ahí, además la carrera y lo que tenía en el plan de estudios me gustó, ¿no? Y yo no conocía físicamente la escuela hasta que me quedo, y ya que me anuncian que me quedo, voy a conocerla, ¿no? Porque realmente yo fui casi a ciegas. Y afortunadamente fue una buena situación que me ocurrió porque creo que llegué justo al lugar preciso, ¿no? Al inicio tenía dudas, porque me quedé en el horario vespertino, y yo siempre había estudiado en las mañanas, ¿no? Claro, pues, fue un cambio Y repentino. fue el primer cambio que fue de, a ver, ¿qué sucede aquí, no?
y dije, ok, voy a probar, si no me gusta, me cambio. Ya sabes, como esas inseguridades de joven que estás acostumbrado a tu línea recta y que todo va de alguna manera encaminado y de repente la propia vida ya te empieza a enseñar cosas distintas, ¿no? Y fue lo mejor que me pudo haber pasado porque mis maestros fueron excelentes, mis compañeros, el ambiente de la universidad. Y yo creo que el 90% de la carrera lo estudié en la tarde. Sí, sí. Hablando de eso, ¿tuviste algún profe, materia que te marcara, que hoy en día recuerdes y digas, es que este profe me marcó la vida o me dio una perspectiva nueva de verla? Totalmente, yo eso lo recuerdo desde el inicio y que también marca mucho el tema que comentabas del Alex de antes y el Alex actual, que es mi maestro de diseño. Bueno, en general todos los maestros del área de diseño. Igual no podría mencionar a uno porque eran varios, pero toda esa área yo desde siempre supe que lo mío era el diseño, el arte, la creatividad, ¿no? Entonces, yo a veces tenía que estudiar cosas que no me gustaban de la misma carrera para poder estudiar al mismo tiempo cosas que sí me gustaban, ¿no? Okay. Entonces, como yo creo que es difícil que una carrera te llene al 100 cuando estás estudiando al menos la primera parte, ¿no? El tronco común o como le quieran llamar. Y yo amaba mis clases de diseño, siempre, composición, que era mi clase favorita. La tenía una vez a la semana, esperaba toda la semana para tener mi clase de composición y era muy lindo porque el profesor todas las semanas nos pedía un material misterioso, ¿no? Entonces este material podía ser desde casi sopa hasta pedacitos de madera o de papel de colores y no sabías qué ibas a hacer hasta el día que te dejaban la tarea. Llegaba, hoy van a diseñar un monumento urbano, ¿no? Un hito urbano con pedacitos de cartón. Okay. Entonces para mí como artista, bueno, en ese tiempo todavía no me concebía como artista, pero tal vez era un pre-artista. Vale. Me encantaba, ¿no? Que me dejaran esos retos de decir, ok, con esto transfórmalo y crea algo, ¿no? Que eso también habla la arquitectura. ¿Siempre supiste que querías ser artista? ¿O en qué momento empezó esta curiosidad? ¿En qué momento empezó a nacer en ti? Bueno, Enrique, esa es muy buena pregunta porque no, desde el inicio podría decirte siempre quise ser arquitecto, lo cual es curioso porque ahora me dedico a la arquitectura de una manera muy distinta, ¿no? O tal vez poco convencional, si lo quieres ver así. Entonces, justo cuando yo ya sabía que me iba a quedar, que ya me había quedado en la UNAM y todo, me empieza a interesar mucho el arte. Siempre me había gustado, pero como un interés más, ¿no? O sea, no era algo especial. Pero justo me recuerdo el verano antes de entrar a la FES, me entró un furor por el arte. Entonces empecé a estudiar mucho las esculturas clásicas, sobre todo el Renacimiento, el Barroco. Y en ese sentido siempre fui muy nerd, ¿no? Empezaba a estudiar, buscaba fotos, iba a museos que me encantan hasta la fecha. Y realmente el arte no era mi prioridad en aquel entonces. Pero conforme empiezo a estudiar arquitectura, veo que puedo nutrir esas dos partes mías, ¿no? La parte de arquitecto que era en automático en la escuela, porque tenía que hacerlo de alguna manera también porque era el plan de estudios y ser buen estudiante y bla, bla, bla. Pero también estaba la parte ya más mía, ¿no? Era algo un poco más personal el tema del arte. Lo hacía para mí al inicio. Y no, en ese tiempo yo no tenía la idea de que iba a crecer tanto, de que se iba a apoderar de gran parte de mi vida, ¿no? De convertirme del arquitecto ya al pintor. Y de hecho, y eso siempre lo digo porque es algo que me tomó mucho tiempo, a mí me costó mucho más tiempo ganarme el título de artista, que ese me lo di yo y la vida también a algunas personas, pero es algo que tú te ganas, ¿no? O sea, porque el título de arquitecto, que obviamente me costó mucho trabajo, pero de alguna manera fue un poco más automático y fue mucho más encaminado. El camino ya estaba trazado. Claro, porque alguien más te lo da. Te entregan un papel que lleva el título de por medio. Exacto. Pero el tema de artista, al inicio cuando me decía la gente, es que eres artista, yo, no, ¿cómo crees? O sea, para mí era más algo... No, solo pinto, pero... Ajá, exactamente, no, pinto, pero no soy pintor. Y era real, o sea, en mi cabeza yo no era artista, ¿no? Y con el tiempo te vas dando cuenta de que, ok, a ver, enfócate, ¿qué es el arte? ¿Qué tan serio es? Porque lamentablemente crecemos en este país con la idea de que la cultura o el arte a veces nunca es prioridad, ¿no? O difícilmente es tan importante como otros sectores. Pero es fundamental y eso te toma mucho tiempo entenderlo. Para empezar, tú para producir arte tienes que entenderte como un artista en un contexto. Entonces, eso me ayudó bastante. Sí. Dime. Y crecemos con la cultura en México de que el arte es una carrera, pero tienes que tener otra, ¿no? Para no morirte de hambre. Sí, exacto. Eso, ¿no? Y eso también es importante, que yo lo aprendí y por eso la FES fue un parteaguas.
Porque digo, sí fue mi estructura profesional, pero al mismo tiempo era cuestionarme todo el tiempo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué tenía que estudiar siempre en la mañana? ¿No? Y la FES me dice, no, también puedes estudiar en la tarde. Sí, sí, sí. Después, ¿por qué solo tienes que ser arquitecto? No puedes ser pintor, no puedes ser diseñador, no puedes ser algo profesor o algo más. Entonces, digo, este tema de especializarte en lo que te gusta, sí, pero puedes tener más de un interés, ¿no? Y creo que nuestra cultura, digo ya general, Ajá. nos encamina mucho a tener solo un interés cuando puedes tener muchos, no digo miles, pero bastantes. Y pintar. ¿En qué momento empiezas con los primeros bocetos? ¿Cuándo ocurre este? Eso es bien, bien curioso. Igual retomando un poco la pregunta que se hace un momento sobre el pintor y el arquitecto, ¿no? Y pues pasa un tiempo. De hecho, mi formación como artista yo la veo en gran medida como autodidacta. A la par que estudiaba arquitectura, pues leía sobre historia del arte, iba a museos, trataba de viajar un poquito. Y después de terminar la carrera, de hecho, yo concluyo. em, y hay un preámbulo que es un tema que me gustaría mucho tocar porque esta entrevista también va dirigida al cuerpo estudiantil. La importancia del servicio social. Nunca se me va a olvidar cuando en la FES voy a la jefatura de carrera de arquitectura y pues yo realmente no tenía mucho la idea de a dónde iba a ser mi servicio social, ¿no? Entonces veo una tarjetita que decía muy colorida, que digo, amo los colores, ¿no? Siempre los he amado. La veo y se sobresalía de todo lo que había ahí, los papeles blancos y grises. Y era una tarjeta del papalote del Museo del Niño, ¿no? Porque Y yo decía, ¿cómo? ¿Ahí un arquitecto puede hacer un servicio social? Y me entró el gusanito, la curiosidad. Voy y veo que efectivamente ahí podías hacer el servicio social, ¿no? Entonces hago las pruebas, era todo distinto a lo que me habían enseñado en arquitectura, ¿no? Y eso lo empecé a notar de nuevo. La FES me estaba diciendo, ok, la FES te da una parte, pero no todo está ahí, ¿no? La escuela no son 4 muros, que es un salón de clases. O sea, la escuela es la vida, ¿no? Entonces, de nuevo, cuestionarte. A ver, la FES me está dando estas herramientas, pero la misma FES me dio esta herramienta, pero que está afuera. Entonces, fui al servicio social, me quedé. Fui un poco buleado, más que buleado. ¿por qué? No buleado, tal vez corrijo ahí la palabra sería, fue gracioso para mis compañeros que yo me quedara en un museo de niños, porque inclusive me cuestionaban, me decían, no es que ahí no vas a aprender nada de arquitectura, mejor vete a un despacho y inclusive ahí puedes tomar un trabajo, no sé. Pero de nuevo, es cuestionar así. ¿Por qué? Porque debe ser toda esta línea tan recta y tan prehecha, ¿no? Y lo que me dio mucho servicio social fue una parte más humana, ¿no? Lo que me preguntabas al inicio. El Alex, antes de la carrera, es también hoy muy distinto gracias al servicio social, porque en el servicio social y en el contacto con muchos tipos de visitas, pero sobre todo niños, me enseñaron esto, la expresión corporal, no sé, proyección de voz, dominar un grupo o mantener la atención de unos niños por 10 minutos, que es lo más difícil del... Entonces, ahí se complementó perfecto todo lo que me estaba dando la FES y lo que me dio el servicio social. Eso como preámbulo, perdón, hablé demasiado para contarles cómo empecé como artista, porque justo cuando entro al museo me quedo en la zona de arte. Eso fue, ya me gustaba el arte, pero ahí ya tenía un acercamiento mucho más directo, ¿no? Le enseñaba a los niños sobre Picasso, sobre Diego Rivera, Frida Kahlo. Hacíamos, no sé, muchas actividades con ellos. Y yo estuve en contacto con los materiales, pero sobre todo con la creatividad de los niños, ¿no? Entonces yo mismo empezaba a hacer experimentos de preguntas, por ejemplo, con los niños. Les decía, oye, si esta canción fuera un dulce, ¿a qué te sabría? ¿No? Y yo mismo no sabía que eso me iba a ayudar en el futuro a desarrollarme como artista. Entonces, ya que termino esta etapa, termino la carrera, fue mi primer trabajo oficial, de hecho, el papalote, ya que termino mi servicio social, me ofrecen ahí empleo, me quedo un par de años y ya cuando decido de nuevo moverme, decido dejar todo y me voy a vivir por primera vez solo. Ya saben, ese momento épico en la vida de todos. Me voy a Guanajuato. Guanajuato, que es una ciudad muy linda y que es de mis favoritas en el planeta. Y que no entendería mucho el Alex de hoy sin Guanajuato, sin esa estancia allá. Estuve unos meses
para ser artista, ¿no? Un poquito más para jugar a ser artista. Todavía no me consideraba tanto artista. Me la pasé súper bien, conocí gente, absorbí mucho los colores de Guanajuato, que yo creo que siguen en mis pinturas, los colores de Guanajuato. Y después pasa algo muy curioso. Unos familiares me piden que pinte unos murales en un restaurante que iban a abrir, ¿no? Y yo digo, pero pues nunca he pintado nada, ¿por qué me llaman para esto, no? No, es que sabemos que te gusta el arte y dibujas, pues adelante, ¿no? Y yo dije, ok, eso también es algo muy Alex. Si me lo proponen y me llama la atención, dale, me lanzo y lo acepto, ¿no? ¿Qué puede salir mal? O sea, y si sale mal, pues al menos ya lo intentaste, ¿no? Que eso también es bien importante. Y mi inicio de pintor, como mi primera experiencia ya como pintor, fueron 8 murales, que bueno, sí fue un poco atascado en ese sentido de que pues no era solamente una pintura chiquita, no eran 8 muros que me pidieron pintar. El tema era mexicano, lo cual también como anillo al dedo porque me encanta el tema de ideas mexicanas. Perdón, ¿ahí qué edad tenías? Yo tenía, ya había terminado carrera, tal vez unos 24, 23 años, no sé, tal vez. Jovencísimo. Continúa, continúa. Y bueno, hago los murales, pero algo también muy curioso es que empiezo a dibujar todos los murales, mando los bocetos desde Guanajuato, aceptados, bla, bla, bla. Pero llego y ya había como 5 murales trazados. Y de repente me dicen, oye, pero ¿cuándo empiezas a pintar, no? Y ahí sí yo tenía un poco la idea de, ok, dale, es el momento. Como estar en frente de algo nuevo, ¿no? De un territorio inexplorado. Sí. Y fue lo más increíble cuando noté que empecé a poner un color. De hecho, lo primero que pinté ya oficialmente fue un sombrero de charro, ¿no? Rosa, así, mexicano, como este rosa. Y, y noté que el color se integraba muy fácil a mis líneas. Y empezó a fluir todo, pap, 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 pap. Yo creo que con cosas que ya tenía adentro, ¿no? Empezó a fluir y me tardé muchísimo, mucho tiempo, pero sí pude desarrollar el proyecto, lo terminé en meses, hacía mucho frío porque estaba todavía en obra negra la construcción y algo que tal vez anunció un poco el futuro que me sucedió con un señor ahí, fue un día el papá de los electricistas que estaban trabajando, ¿no? Ya era un señor grande. Y llega y me dice, oye, maestro, que está trabajando en su pintura. Y yo me quedé de, ¿cómo, maestro? Yo, y un señor grande me lo dijo, ¿no? Y yo al inicio como que no entendí, ¿por qué me dijo maestro? O sea, y también esa tradición antigua de respeto hacia los artistas, ¿no? Pero te digo, yo no me sentía artista, por eso sí fue un shock para mí. Y me dio risa, pero risa como de no saber, no entender, ¿no? Pero ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué le con el dijiste? tiempo, bueno, yo solamente le di las gracias y le platiqué un poquito del proyecto, pero no capté realmente lo que me quería decir, ¿no? Como que me estaba dando de alguna manera o me estaba demostrando respeto como artista, cuando yo ni siquiera me sentía artista, ¿no? Sí. Entonces, eso fue un anuncio muy lindo que me sucedió ya hace bastantes años. Entonces, esa es un poco la historia de cómo comenzó Alex. Posteriormente ya me empieza la gente a pedir cuadros, lienzos pequeños y una cosa te lleva a la otra. Empiezo a viajar, a hacer murales, pinturas y llegamos hasta el día de hoy, ¿no? Al Alex actual. ¿Cómo vinculas la carrera de arquitectura que estudiaste con lo que hoy en día haces, con pintar, con ser un artista completamente? Tienen vínculos, ¿no? Pero cuéntanos tú cómo vinculas exactamente. 100%, Enrique, porque de hecho eso se lo debo 100% a la FES, que es la estructura, lo cual es una paradoja porque realmente las clases que no me gustaban en la carrera eran las de estructura, ¿no? Yo era muy malo en estructura, cálculos de materiales y resistencia, pero lo que me dio la carrera realmente fue la estructura y como arquitecto, y lo uso todo el tiempo en mis proyectos, en mis pinturas, inclusive en mi vida, lo que me enseñó la escuela y la arquitectura es tomar algo abstracto, que es una idea, y ese concepto llevarlo para empezar a un dibujo, ¿no? Que en este caso son mis bocetos. Y una vez que tienes el boceto lo vas a ir trabajando hasta que se convierta en algo más, ¿no? Los arquitectos lo transforman en edificios. Yo lo transformo en pinturas, lo transformo, perdón, en pinturas. Pero es el mismo proceso. Es un proceso largo, muy, muy elaborado, pero que con el tiempo te das cuenta que es una estructura que tú tienes y que alguien te dio, ¿no? Lo que te decía hace rato de
ok, te dejan 50,000 trabajos, pero esos 50,000 trabajos, más que un 10, un 9 o un 6 o cualquier calificación, te van a dar estructura. Y eso es lo que la arquitectura me dio desde el inicio. ¿Y cómo es este proceso? Es decir, ¿cuánto tiempo tardas en terminar desde el inicio hasta la conclusión de una pieza? Pues realmente siempre varía bastante. Antes tomaba mucho más tiempo, ahora ya incorporé los medios digitales para hacer un poco más Ágil. veloz y ágil, gracias a mi trabajo. También el tema de evolucionar mi trabajo, no solamente por el tema digital, sino inclusive mi propia pintura ha evolucionado gracias a medios digitales. Y pues antes, si me tardaba tal vez un mes en hacer una pintura o inclusive más, hoy me puedo tardar una semana, 2 semanas. Wow. Depende del proyecto, la complejidad. Hay pinturas que son muy, muy veloces. Por ejemplo, esta que está aquí atrás, que se llama Palo Santo, la hice en 3 días, ¿no? 4 días. El método o el momento de hacerla, porque recuerden, como te decía hace un momento, antes es una idea y y después de la idea es un boceto y después del boceto ya es el momento de pintar. Que eso también es lindo, poder compartir esto con ustedes, que generalmente las personas solo ven la pintura final, pero tal vez no notan todo el proceso que hay atrás y sobre todo alrededor, ¿no? Que una pintura no es algo decorativo, es algo que va a tener una carga emocional o una carga histórica o lo que tú le quieras incorporar. Y dentro de este proceso viene un paso importante para un pintor que siempre es la firma, ¿no? La firma es un número y una letra, es un 2D. Cuéntanos, ¿de dónde viene esa firma? Eso también es muy curioso porque nace de un ejercicio que me dejaron en la FES, de hecho. Como arquitectos te piden hacer o desarrollar una imagen, ¿no? Lo que podría ser un poquito lo que llaman hoy branding o algo así. Okay. Nos dejaban siempre una dinámica de diseñar nuestra imagen, nuestro logotipo, cómo querías darte a conocer como visualmente, al menos como arquitecto, ¿no? Una marca personal. Exacto. Entonces hago un diseño que nada que ver con lo que hago hoy y sobre el nombre pues yo no tenía ni idea y justo un amigo de la FES, arquitecto, me dice, oye, ¿por qué no eres 2D? Porque mis apellidos son Díaz, ¿no? Y también tiene que ver con la segunda dimensión que hasta la fecha, y por eso lo retomé ya como mi firma de pintor. De hecho, para mí estos son 2D, ¿no? O sea, mis pinturas las llamo 2D. Y tiene que ver con toda esta idea, ¿no? De unir justo al Alex que inicia como arquitecto y que después se enfoca más en la pintura, pero al final de cuentas une todo con la segunda dimensión, al menos hasta el momento. Y sí, en cuanto a la firma, también es muy curioso el tema porque hay bastantes de mis pinturas que no están como tal firmadas, ¿no? Con el 2D, sobre todo las más recientes, porque igual conforme evoluciona tu trabajo, te das cuenta que cada centímetro cuadrado de tu pintura tiene un peso y tiene un simbolismo y tiene algo, ¿no? Entonces llega un punto en que el 2D como tal ya es la pintura en sí, por eso les digo 2D. O sea, ya no necesito poner justo el número y la letra, o a veces solo pongo un 2 o pongo 2 puntitos, y eso es parte de tu evolución como artista, ¿no? De cuando dices, ok, ya no necesito esto, ya me transformé en 2D, ahora, vale, vamos a evolucionar eso en algo más, ¿no? Pero ahí nace en la carrera, precisamente. ¿Y ahorita hay algún proyecto próximo para ti, algún proyecto que venga grande o que venga interesante en tu vida? Sí, pues tengo, actualmente me vienen a la cabeza, no sé, un par de pinturas que tengo que hacer pronto, tengo que trabajar y desarrollar los bocetos, sobre todo, que es el primer paso. Justo una está en proceso ya de terminarse, espero en un par de días. Okay. Y si quieren más tarde les enseño la pintura. Claro. Y también un proyecto actual que me interesa bastante es que un grupo musical se acercó a mí porque encontró mi trabajo, ¿no? Y le gustó. Y van a sacar un nuevo disco, su primer disco, de hecho, que eso es también algo muy lindo porque me están dando la confianza, ¿no? Para yo darle una imagen a este disco, ¿no? Entonces, el trabajo como tal es transformar todas esas canciones o esas piezas musicales en piezas visuales. Y eso es, yo creo que uno de los proyectos actuales que más me entusiasma porque siempre trabajo con música, es uno de mis ingredientes fundamentales. Todas mis pinturas, de hecho, tengo
playlists para cada una de mis pinturas. ¿Y qué música escuchas mientras trabajas? Es súper variado, desde música tradicional mexicana, mariachi, son jarocho, huapangos. Me encanta también la música vernácula de todo el planeta, ¿no? Lo que llaman música del mundo, desde música brasileña, el bossa nova, que a mi mamá le encantaba y yo escuché eso desde niño. También música tropical, me gusta la música clásica, como temas más barrocos, música francesa, japonesa, de muchos tipos de música, y dependiendo la pintura y el mood también, hago una lista que me va a ayudar, ¿no? a meterme un poquito más en la energía que necesito para hacer la pintura. Uh-huh. Y, oye, yo soy actor de teatro, pero entré a comunicación porque también me llama mucho la atención. Y a diferencia de mí, sé que hay muchas personas, muchos estudiantes que no logran en ningún momento dividir el camino, pero que siempre sintieron un artista interior, ¿no? Que querían empezar a explorar esta área y que al final no pudieron o que tuvieron que irse por el rumbo de la carrera que les va a dejar de comer, ¿no? Entonces, ¿tú qué les podrías decir a ellos? Porque son muchos, me he encontrado con muchísimos jóvenes con este caso. Pues bueno, aquí ya les hablo directamente a ustedes. Siempre es posible, y creo que también lo que hablamos hace un momento, ¿no? De tener todo el camino ya recto y trazado, y de que nos enseñan a solo dedicarnos a una cosa. Digo, obviamente es muy importante tener una actividad que te dé recursos, que es muy importante. Sí, somos afortunados tal vez los que podemos disfrutar de eso, y no solo disfrutar, sino estar apasionados con algo que te va a dar recursos. Pero no es lo único que puedes hacer, ¿no? Y aquí hay un concepto que me gustaría también que todos nos preguntáramos y nos cuestionáramos, que es el concepto del éxito. Tal vez del concepto del éxito viene el concepto de la frustración profesional, ¿no? Y tal vez si quisiste siempre ser un clown, ¿no? O un mimo o whatever, pero que tal vez el contexto, la sociedad o inclusive tu propia personalidad no te ayudó, pero siempre lo puedes tratar de hacer, ¿no? O sea, digo, siempre se pueden hacer las cosas, y yo les aconsejo o les sugiero o nos sugiero a todos tener bien claro el concepto personal del éxito. No pregunten a los demás qué es el éxito, sino ustedes pregúntenselo a ustedes mismos, y con que tengan ustedes claro ese concepto, no se sientan como inhibidos en probar cosas nuevas por fracasar, ¿no? Porque generalmente el éxito está ligado al fracaso, entonces es como el antítesis, ¿no? Pero tal vez el fracaso o en ese sentido, en la contraparte del éxito no sería el fracaso, sino no intentar hacer las cosas, ¿no? Entonces, el fracaso al menos implica que lo intentaste y que pudiste hacer algo. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver, y no importa si querías ser artista o pintor o lo que sea, creo que siempre hay momento, ¿no? Digo, yo he conocido amigos que eran, no sé, un bailarín de aquí del ballet folclórico de Amalia Hernández, pero al mismo tiempo era veterinario, y disfrutaba ambas tanto, y yo digo, wow, ¿no? O sea, y pueden ser más intereses, o solo uno o 5, no sé. Entonces creo que ahí estaría padre quitarle un poquito el peso o el peso que le damos al hobby. El hobby lo vemos como algo sin importancia, ¿no? O el pasatiempo, lo que te va a matar el tiempo, pero no, creo que las pasiones hay que siempre cultivarlas. Así, si yo no hubiera cultivado mi pasión por el arte desde que era estudiante de arquitectura, pues hoy tal vez no habría visto hasta dónde puede llegar, y todavía me gustaría ver hasta dónde puede llegar 2D, ¿no? Entonces, inclusive la arquitectura la retomaré en algunos proyectos, perdón, como artista, ¿no? Pero para eso yo estuve siempre consciente que tenía que recorrer un camino, tenía que estudiar estructuras que no me gustaban, ¿no? Tenía que estudiar cosas que tal vez no era tan bueno, pero que me iban a llevar a alguna parte. Entonces sí, prueben, siempre prueben, y nunca, y sáquense por favor de la cabeza la palabra hubieras, el concepto hubieras. Le acabo de decir, acabo de romper mis propias reglas, pero lo dije justo para evitar que otros lo digan. Sí, como ejemplo, para ejemplificar que el concepto hubiera es como basura en tu cabeza, ¿no? Porque, yo hubiera traído esto. Vale, no lo trajiste. Trabaja con lo que tienes ahorita, ¿no? Sí. Que es algo que tiene también mucho que ver con los creativos. Y no solo. Entonces quítense, o tratemos de quitarnos la palabra hubiera. Eso también te trae mucho más al presente, ¿no? O sea, quítale hubiera, y creo que eso te va a ayudar bastante. Es como la recomendación que yo les podría hacer a ustedes, chicos. Gracias. Oye, y hablando de probar, de intentar, como dices,
Cuéntanos de esta pintura, Alex. Esta pintura, yo sé que la hiciste para un concurso en el que intentaste participar. Entonces, platícanos de esta pintura, ¿qué hay detrás de ella? Muchas gracias. Bueno, esta pintura se llama Carnero y es una de mis pinturas más entrañables porque hubo todo un proceso atrás, ¿no? Es atípica y eso también me ayudó bastante, como que me cambió un poquito el panorama, porque la hago precisamente, como dices, para un concurso, el cual pues no ganó, pero me hizo exigirme más como artista, ¿no? Dije, ok, ya es para algo serio. Hago esta pieza, ya tenía el boceto que había hecho hace mucho tiempo en San Cristóbal de las Casas. Siempre quise pintar ese boceto, pero nunca se había dado la oportunidad. Cuando llega la pandemia, todos tuvimos como experiencias muy difíciles, ¿no? Muy choqueantes. Y en mi caso, justo tenía que preparar, era algo muy contrastante porque gané una exposición individual, mi primera exposición individual. Entonces llega pandemia y toda esa emoción de hacer una exposición pues también se viene para abajo porque dices, ¿cómo combino esta emoción positiva con esta emoción no tan positiva, ¿no? Y Carnero justo ejemplifica mucho eso, ¿no? Es Alex hablando como un artista que no, antes hablaba mucho con los colores y la parte muy positiva y más alegre del arte e inclusive de Alex, pero no siempre es así, ¿no? Y de hecho la exposición que te digo tenía que hablar sobre México. México en general. Entonces la idea era hablar al inicio de México colorido, el México de celebración, pero con pandemia no te sientes muy festivo ni con ganas de celebrar. Entonces ahí descubrí también ese poder del arte, de que es un medio de comunicación, ¿no? Que tú puedes transmitir expresiones y puedes transmitir tal vez unos sentimientos complejos por medio de la pintura, de las formas. Carnero precisamente es la primera vez que la pintura se empieza a chorrear, ¿no? Y el Alex, arquitecto perfeccionista, hubiera dicho, no, no lo hagas, límpialo. Pero no, el Alex pintor ya más emotivo dijo, no, déjalo, ¿no? Así tiene que ser. Y poco a poco empieza una nueva etapa. Esta ya es como la culminación de esa etapa. Tal vez esta es la evolución de Carnero y por eso quiero mucho Carnero, porque Carnero precisamente es como el paso que di adelante y que noté al mismo tiempo que la pintaba, ¿no? Pues esto en pandemia. Sí, ¿Ese fue un reto? Justo en pandemia, totalmente reto porque con toda la idea de no saber nada sobre este nuevo virus y la dinámica social que implicaba y estar encerrados, pues voy por el lienzo. Yo estaba acostumbrado a ir por mis lienzos, ¿no? Sí. Sin problema alguno. Este era bastante grande, mide 1,80 por 1,30 o 1,20 me parece. Está grandísimo. Y de nuevo, era un agente externo que podía estar contaminado. Inclusive la misma pintura habla sobre eso. Es como lo pueden ver en su pantalla, es un carnero que tiene una expresión un tanto compleja, ¿no? O sea, tiene miedo, está enojado, es un poquito la incertidumbre de lo que sucede, pero al mismo tiempo es un carnero que van a sacrificar, ¿no? Es un ser vulnerable, como todos nos sentimos en pandemia, ¿no? Que no sabíamos quién se iba a contagiar, qué iba a suceder con el tiempo. Entonces, eso sucede con Carnero, con la idea de hablar temas más complejos a través de la pintura. Qué interesante que plasmaras todo eso en la pintura. Felicidades. Gracias. Y retomando el consejo que diste hace unos momentos, ahora te quiero pedir yo que le des un consejo al Alex de 18 años. Si pudieras volver a ver a ese Alex, una vez más, un ratito, Ok. ¿qué le dirías a ese Alex? Bueno, sería muy raro y tal vez el Alex de 18 años se hubiera choqueado de ver al Alex de hoy. Sí. Pero es curioso porque yo creo que tal vez yo no le diría nada, solo lo vería y sonreiría, ¿no? Que eso también es gran parte de mi concepto del éxito, de lo que les había dicho hace un momento, de sentirte cómodo y satisfecho con lo que has hecho y saber que puedes hacer todavía más, sonreírte a ti mismo. No con la idea de vanidad, de decir, ay, sí, soy el mejor o ve hasta dónde he llegado, no, para nada, sino con el tema de sentirte cómodo y de ser honesto. Entonces, si yo viera al Alex de 18 años, sonreiría mucho, porque es muy distinto al Alex de hoy, y me haría recordar todos estos años que han transcurrido, pero yo creo que no interferiría, o sea, diría, ¿sabes qué? Vas a tu ritmo, vas a hacer cosas súper padres para ti y sobre todo vas a ser honesto, ¿no? O vas a buscar ser honesto contigo y con los demás. El tiempo que te tome, ¿no? Entonces creo que sí, solo lo vería y sonreiría, pero no hablaría con él, yo creo. Sí, no.
Y bien, con estas palabras nos quedamos, Alex. Fue un honor que nos hayas invitado a tu estudio. Está Gracias. padrísimo, está increíble. Gracias por Gracias. tenernos aquí, por recibirnos, a todo el equipo de producción. Seguramente, estoy segurísimo que la gente que nos está viendo, si alguno siente esta vocación artista también, se van a sentir súper identificados contigo. Entonces, muchas gracias, Alex. No, muchas gracias a ustedes. En serio, gracias por visitarme y por dejarme platicarles un poquito sobre mi trabajo. No, Gracias. gracias a ti. Yo soy Enrique Leiva y esto es Somos Aragón.